Vamos a leer hoy el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber criticado a sus adversarios, Jesús se dirige ahora al pueblo entero y lo exhorta para que escuche y entienda. Y subraya la importancia de su enseñanza con esta expresión: óiganme todos y entiendan. Así comienza la lección de hoy. Óiganme todos y entiendan. Hay que notar que por primera vez nos encontramos con el hecho de que después de haberles respondido con dureza a sus opositores, Jesús continúe con la misma enseñanza, pero dirigiéndose al pueblo y enseguida a los discípulos. En esta gran página del capítulo 7 de Marcos encontramos 3 auditorios de la misma enseñanza: los opositores, con quienes la ha afrontado en un ambiente de conflicto; al pueblo, para el cual enuncia un nuevo principio; y finalmente para los discípulos, con quienes profundiza la enseñanza. Es la manera como Jesús, frente a 3 grupos, asume su tarea de pastor del pueblo, como lo hemos visto en algunos de los pasajes anteriores, concretamente en 6:34. Jesús pastorea enseñando. Y en este caso, diciéndoles de forma concreta qué es lo que hace impuro al ser humano. Y este es el principio que leemos en el capítulo 7, versículo 15. Dirigiéndose al pueblo entero, Jesús dice: no hay nada, ojo, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Las cosas que salen del hombre, esas son las que hacen impuro al hombre. Marcos 7:15. Y esto Jesús lo dice a la gente en general. Pero enseguida vemos que el Señor le da una particular atención a sus discípulos. Es de ellos de quienes Jesús espera que tengan mayor conciencia de esto que está inculcando, que está tratando de decir. En la enseñanza que enseguida le da a los discípulos, detengámonos ahora en los versículos 17 al 13 de este capítulo 7 de Marcos, Jesús aclara una y otra vez, con qué insistencia, la primera y la segunda parte de este principio, con el cual ha declarado de qué depende la relación con Dios. ¿Por qué ruta se hace el camino de la santificación del ser humano?
No cita ya ahora determinados pasajes de la Escritura, como hemos visto ayer, sino que lo hace con sus propias palabras, con su misma autoridad, argumentando y también apelando a la inteligencia de sus oyentes y tratando de conducir a todos a un ejercicio de discernimiento. La enseñanza, la profundización de la enseñanza, la hace ahora en la casa. En la calle Jesús había dicho a todos, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Las cosas que salen del hombre, esas son las que hacen impuro al hombre. Pero al llegar a la casa, los discípulos le van a hacer la pregunta. Explícanos, maestro, porque no hemos terminado de entender. Claro, estamos ante una enseñanza difícil de digerir, de asimilar. Pero llamo la atención sobre el hecho de que ahora la profundización ocurra en la casa. Hemos visto ya en el Evangelio de Marcos cómo Jesús va adoptando distintos ambientes educativos. En el camino, en la barca, donde hace pasar a los discípulos por experiencias de aprendizaje, pero sobre todo en Marcos se le da un gran valor a la formación en la casa. Es el lugar donde Jesús profundiza en las enseñanzas con sus discípulos. Esto ya es típico del discipulado. Es a sus seguidores más cercanos a quienes Jesús les explica en privado el significado de un principio que le ha comunicado Jesús un poco antes al pueblo entero. Lo mismo había ocurrido en el capítulo 4. Acordémonos del sermón en parábolas, donde Jesús ha hablado a la orilla del mar, pero luego en la casa profundiza para sus discípulos la parábola, la explicaba. Precisamente en la casa, cuando los discípulos le piden una mayor profundización de la frase que los dejó perplejos sobre cómo se alcanza la pureza, vemos que Jesús incluso, ojo, eleva el tono con sus discípulos. En el versículo 18 les dice, ¿acaso son ustedes ignorantes? ¿Es que no entienden? Eso es fuerte. Jesús está particularmente interesado en que sus discípulos le entiendan y les demuestra que para la relación del ser humano con Dios, lo que importa es ante todo el corazón. Por eso lo externo no puede hacerlo impuro. De ahí que en consecuencia declare que todos los alimentos son puros. Esa frase del versículo 18 al 19 es importante. Con esto había notado el narrador como una confidencia con los lectores. De esta manera Jesús declaró puros todos los alimentos. Por una razón, no es lo externo lo que contamina. La mayor contaminación, la mayor polución proviene del corazón del hombre. Y lo que declara Jesús para el alimento vale para todo lo externo. Las abluciones, las condiciones físicas, el contacto con los cadáveres, con los leprosos, con los paganos, y podríamos seguir la lista, que para el pueblo hebreo era tan importante y que trataba de evitar, y había toda una prescriptiva para que la gente no se contaminara tocando leprosos, cadáveres o tocando a una persona extranjera. Le tenían horror a todo eso y por eso se la pasaban lavándose las manos a toda hora, haciendo purificaciones a toda hora. Y Jesús dice con mucha fuerza, nada de esto puede hacer impura a la gente. Es más, no tiene ninguna importancia en lo referente a la relación con Dios. Cuando la observancia se reduce a preceptos externos, uno puede resultar haciendo lo contrario de lo que Dios espera que hagamos. Se puede convertir, peor, en un principio de exclusión.
como en el caso de las normas sobre los alimentos puros o impuros, que al fin y al cabo son las responsables de una serie de líneas, del trazo de una serie de líneas de frontera que delimitan el mundo hebreo del mundo pagano. Si observamos con cuidado el conjunto del Evangelio de Marcos, podremos notar cómo esta enseñanza de Jesús, que es tan central, ha venido siendo preparada por gestos que el mismo Jesús ha llevado a cabo. Antes de decirlo, de formularlo aquí en el capítulo 7, Jesús ya lo ha venido practicando. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 41, Evangelio del próximo domingo, Jesús ha tocado un leproso. Eso para un judío es un horror. Jesús ha comido con publicanos y pecadores, peor. Capítulo 2, versículos 15 al 17. Jesús ha puesto pie en una región pagana, la de los Gerasenos, capítulo 5, versículos 1 al 20. Y algo que podría ciertamente horrorizar a cualquier hebreo, se ha dejado tocar por una mujer que además tenía flujo de sangre, era una hemorroísa. Y Jesús ni siquiera reclamó. Capítulo 5, versículos 25 al 34. Tenemos muchos ejemplos. Por lo tanto, con esta enseñanza, Jesús se opone no solo a esos preceptos de purificación tan minuciosos que tanto le preocupaban a los escribas y a los fariseos, sino también incluso, ojo, a lo dispuesto por la ley, que en el libro del Levítico, entre los capítulos 11 al 15, habla de animales puros e impuros, o de mujeres impuras después de haber dado a luz, o de las prescripciones sobre cómo tratar a los leprosos, o incluso una lista bastante minuciosa de circunstancias sexuales. El significado incisivo de esta nueva enseñanza de Jesús, y que es revelación de parte de Dios, esta enseñanza para proyectar la vida y para la relación con los paganos, que es el contexto en el que estamos ahora, fue comprendido, no sin dificultad, pero al final comprendido poco a poco por la iglesia primitiva. Cuando miramos, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos la historia de Cornelio y cómo Pedro, recordemos, Hechos capítulos 10 y 11, cómo Pedro tuvo dificultad, él mismo como hebreo, para dirigirse a la casa del pagano, el centurión Cornelio, para ir a bautizarlo. Y el Señor le regaló una visión allá en Jope, en Jaffa, le regaló una visión, vio bajar una sábana, un mantel lleno de animales impuros, y le dijo, come, y él dijo, yo no como, no señor. Y el Señor le dijo, come, es una orden mía. Y Pedro entendió la lección. Se trataba de tocar, de entrar en contacto con lo que su religión le había enseñado que era impuro y que era intocable. En el capítulo 15 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, todo ese capítulo lo recomiendo. El primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, ¿de qué hablaba? De lo puro y de lo impuro, de la circuncisión y de las prescripciones de la pureza. Y al final vemos la decisión a la cual llegan. Pues todo esto viene del Señor Jesús. El ser humano se hace impuro, sí, pero por lo que viene de dentro de él, por lo que se origina en el corazón. Es lo que dicen los versículos 20 al 23. Todo el mal comienza con los malos pensamientos, con las intenciones que provienen del corazón. Y Jesús hace una lista, para que, como quien dice, para que quede clarito. Una lista que nos remite, claro, al decálogo. Pero en realidad pone delante de los discípulos una lista de vicios a los cuales siempre hay que ponerles atención. Jesús hace una lista de 12 situaciones. Se trata de faltas morales contra el prójimo y contra Dios. Pero también, y es importante aquí el contexto, aquello que es causa de división con otras personas.
Y en la lista podemos notar que hay 6 palabras en plural y 6 en singular. Es más, notamos 4 faltas que cita al inicio que se refieren a la segunda parte del decálogo, o sea, a los mandamientos que tienen que ver con el trato con el prójimo. Curiosamente, para los que les gustan los estudios bíblicos, el pasaje paralelo de Mateo 15 y 19 se limita nada más al decálogo. En cambio, el Evangelio de Marcos enumera otros vicios que no aparecen en la lista del decálogo. Incluso, atención, al final menciona blasfemia, vanagloria, insensatez, que deberían referirse también, y ante todo más bien, a la relación con Dios. Este texto de Marcos es muy particular. Pues la lista es bueno siempre repasarla. Jesús dice, lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Y en la última frase, Jesús hace la síntesis, diciendo, son estas cosas las que salen de dentro y hacen impuro al hombre. Versículo 23, y de esta manera termina el pasaje. Mis queridos hermanos, como hemos venido notando desde ayer, Jesús da un viraje importante. Jesús vuelve a colocar en el centro de la atención los mandamientos mismos de Dios, antes que todos esos preceptos rituales añadidos por la tradición. Y pasa de la exterioridad de las observancias a la interioridad que encuentra en el corazón un punto de referencia clave. La cuestión de la pureza, por lo tanto, sí tiene importancia, pero no a la farisea. Jesús da otro punto de vista que podríamos definir como moral más que ritual. El problema no son los alimentos, como ya he dicho en el versículo 19, no son los alimentos, sino los sentimientos que salen del corazón y que amenazan con destruir las relaciones humanas y sin duda la relación con Dios. Pues sí, la base de toda auténtica observancia es el corazón. Y esta sigue siendo la primera norma a la cual referirse para decidir qué es lo que hace malvado al corazón e impuro al hombre. O dicho de otra manera, en positivo, quien abre su corazón a la voluntad de Dios y orienta todo su actuar hacia Él, esta es la persona que puede ser llamada pura, la que le agrada a Dios, la que está unida a Dios. Los invito a leer ahora este texto de Marcos capítulo 7, los versículos finales, hasta el versículo 23, versículos 14 al 23. Abre tu Biblia, siéntate, lee despacito, ora y deja que el Señor te hable. Y ojalá puedas sentir hoy esta palabra del Señor que es incisiva y que inclusive le habló fuerte a sus discípulos. Los discípulos no lo entendieron y Jesús les dijo, ¿es que no entienden? Y se los explicó luego con mucha claridad. Podemos ver en este pasaje cómo con estas afirmaciones contundentes Jesús se manifiesta una vez más su peculiar soberanía, su gran autoridad. Pero sobre todo entendemos algo nuevo para el discipulado de Jesús. Ser discípulo de Jesús significa entrar en una lógica completamente diferente. Una lógica que nos distingue de aquella que llevaban los fariseos. De esto, los apóstoles y los discípulos de todos los tiempos tenemos que estar bien conscientes. ¿Somos de la escuela de los fariseos
o somos de la escuela de Jesús. La base de la observancia auténtica, dice Jesús como principio de su escuela, es el corazón. Esto es lo que el Hijo de Dios con su autoridad nos ha enseñado. Lo que entra en el vientre, o sea, la comida, no es lo que hace impuro a las personas, alejándolas de Dios, sino lo que sale del corazón y crea una serie de conflictos, de problemas y de divisiones entre nosotros, en las familias, en los trabajos, en la calle. Ese es el problema. La base de la observancia auténtica, repito, es el corazón. Lo que entra en el vientre, la comida, no lo es. Es aquello que nos pone a pelear con la gente. Jesús, notémoslo bien, arranca todo prejuicio sobre lo puro y lo impuro, esos prejuicios tan duros de matar, y reclama la pureza. Esto es lo lindo de cada realidad viviente. El evangelista, en un guiño, nos dice, de esta manera Jesús declaraba puros todos los alimentos. Jesús reclama la pureza de cada realidad viviente. El cielo, la tierra, todo tipo de comida, el cuerpo del hombre y de la mujer son puros. Como está escrito en el Génesis, Dios vio y todo estaba bien. Y Jesús más bien atribuye al corazón, y solo al corazón, la posibilidad de hacer cosas malas, de ensuciar este mundo, o también desde dentro podríamos volver puro el mundo e iluminarlo. Pero permítame terminar con esto. Volver al corazón no es suficiente. Nos miramos dentro y encontramos de todo dentro de él, incluso cosas que nos dan vergüenza. Del corazón salen las malas intenciones, la prostitución, los asesinatos, el adulterio, la maldad. Una impresionante lista de 12 cosas malas que hacen la vida impura, como lo hemos visto. Es necesario, mis queridos amigos, es necesario purificar la fuente, evangelizar nuestras áreas de dureza y de egoísmo, mirándonos con la mirada de Jesús. Sí, necesitamos la mirada de Jesús, su mirada de perdón sobre la mujer adúltera, sobre María Magdalena, sobre el Pedro arrepentido. Una mirada que transforma, que nos hace abandonar el pecado del pasado y nos abre a un futuro bueno. Y esta moral de Jesús no es moralismo, es libertad. ¿Qué aire de libertad se siente con Jesús? Es una bocanada de aire fresco. Se abre el Evangelio y es como un soplo de aire fresco al calor de los discursos habituales. Pasa el Evangelio, la buena noticia, y se siente la sombra de una frescura perenne, un viento creativo que te regenera, que te abre caminos, porque con Cristo has vuelto al corazón feliz de la vida. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un hermoso día.